El millonario entró al tribunal sonriendo, convencido de que, como siempre, saldría sin una sola mancha. Las cámaras apuntaban hacia Richard Salvatore, el hombre que había comprado silencios, manipulado contratos y humillado a todo aquel que intentó enfrentarlo. Su seguridad era tan grande que, frente a la jueza Valeria Montenegro, se atrevió a decir: «Usted no tiene poder sobre mí». El público contuvo el aliento. Era el desafío más descarado, un insulto abierto a la justicia. Nadie se atrevió a reaccionar, salvo una mujer que no parpadeó, no retrocedió, y que en los minutos siguientes demostraría que incluso el dinero más sucio no puede comprarlo todo. Un silencio denso cayó sobre la sala, y allí comenzó una batalla que nadie olvidaría. Richard Salvatore entró al tribunal como si fuera dueño del lugar. Sus pasos resonaban en el mármol como martillazos de soberbia. Cada mirada dirigida hacia él parecía confirmarle que estaba por encima de todos: fiscales, abogados, incluso la jueza. Su fortuna, amasada en negocios turbios, era tan grande que jamás había enfrentado un no en su vida. Por eso, cuando se sentó frente al estrado, apoyó los brazos con desgano, como si aquel juicio fuera una simple reunión de negocios. Del otro lado, la jueza Valeria Montenegro levantó la vista de los documentos. Había aprendido a no dejarse intimidar por los apellidos poderosos. Sin embargo, aquel día la sala vibraba con algo distinto. No era un juicio cualquiera. Era un choque entre la arrogancia blindada por el dinero y la firmeza de una mujer que había sobrevivido a la injusticia en carne propia. «Señor Salvatore», dijo con calma, su voz firme cortando el aire como una campana. «Está aquí porque se le acusa de manipulación de contratos públicos, evasión fiscal y soborno a funcionarios. ¿Declara comprender los cargos?». La respuesta llegó envuelta en sarcasmo. Richard soltó una risa breve, burlona, como si la pregunta fuera absurda. «Comprender. Claro que comprendo. Lo que no comprendo es por qué estamos perdiendo el tiempo con esta farsa». El público contuvo la respiración. Algunas cabezas se giraron, otras bajaron la vista. Era como si todos hubieran escuchado aquello muchas veces. El rico intocable, el hombre que insultaba las leyes con la certeza de salir ileso. Pero la jueza no parpadeó. Anotó algo sin levantar la mirada y respondió con un tono que contenía una chispa de advertencia. «Este tribunal no es una farsa, señor Salvatore. Es su última oportunidad de demostrar respeto por la ley». En ese instante, la tensión se duplicó. Nadie lo sabía aún, pero aquella frase sería el inicio de una batalla que pondría a prueba los cimientos mismos del sistema. El millonario creyó que tenía la partida ganada antes de empezar, sin imaginar que frente a él se alzaba una mujer que no temía perder nada. Los primeros testigos comenzaron a declarar, y la sala se impregnó de un aire casi coreografiado. Todo parecía preparado para que Richard Salvatore saliera impune, como tantas otras veces. Los abogados de la defensa hablaban con un tono arrogante, casi teatral, repitiendo una y otra vez que las acusaciones carecían de fundamentos sólidos. Cada palabra era lanzada como un dardo envenenado contra la jueza, buscando desestabilizarla. Uno de los fiscales, nervioso, presentó los primeros documentos: contratos inflados, transferencias ocultas en paraísos fiscales, correos electrónicos que dejaban ver maniobras sospechosas. Pero Richard, en lugar de incomodarse, soltó una carcajada, una risa seca, que rebotó en las paredes como un insulto colectivo. «¿Esto es todo?», dijo mirando alrededor con burla. «¿Papeles mal interpretados? Señora jueza, no seamos ingenuos. Yo no estaría sentado aquí si no fuera porque algunos políticos necesitan un espectáculo para distraer a la gente». El murmullo del público explotó en la sala. Algunos movían la cabeza con indignación, otros murmuraban con incredulidad. Había quienes habían perdido trabajos, pensiones y casas por las mismas empresas que Salvatore controlaba. La tensión crecía como una ola a punto de romperse. La jueza Montenegro pidió silencio con un golpe seco de su mazo. Su mirada fija no se apartó del millonario, que sonreía como un actor disfrutando de su propio show. «Señor Salvatore, aquí no está en un teatro, está en un tribunal», dijo ella con calma contenida. «Y cada palabra suya quedará registrada». Richard inclinó la cabeza hacia atrás y respondió con una mueca cargada de desprecio. «Regístrela entonces.
Escríbanla en letras grandes. Nadie puede tocarme. Ese momento fue como una bofetada para todos los presentes. El descaro no era solo contra la jueza, sino contra cada ciudadano sentado en las bancas, contra el propio concepto de justicia. Era la confesión más brutal, sin necesidad de pruebas. La creencia ciega de que el dinero estaba por encima de cualquier ley. Los presentes se miraban entre sí, algunos con rabia contenida, otros con una especie de resignación amarga. Había una sensación en el aire, la de estar viviendo otra derrota inevitable de la justicia frente al poder. Pero bajo la serenidad de Valeria Montenegro, había un fuego silencioso. Cada palabra de Salvatore no la debilitaba, sino que alimentaba una determinación creciente. Ella sabía que el público esperaba verla titubear, pero lo que estaba por suceder tomaría a todos por sorpresa. Y justo cuando parecía que el millonario dominaba el escenario, la jueza decidió que había llegado el momento de mover su primera pieza. El aire en la sala se había vuelto denso, como si cada respiración pesara toneladas. Richard Salvatore se reclinó en su asiento, cruzó los brazos y sonrió con la seguridad de un emperador que observa a sus súbditos impotentes. Estaba convencido de que nadie se atrevería a desafiarlo. Pero fue entonces cuando Valeria Montenegro inclinó el cuerpo hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en él, y pronunció una frase que heló la sangre de todos. «Dígame, señor Salvatore», también escribió en letras grandes, «¿que los empleados que usted despidió sin compensación jamás lo olvidarían?» La pregunta cayó como un martillazo inesperado. Hubo un silencio absoluto, seguido por un murmullo nervioso entre los presentes. Algunos rostros en el público se iluminaron. Por primera vez, alguien se atrevía a tocar la fibra más sensible del millonario, su historial de abusos laborales. Richard frunció el ceño. Se acomodó en la silla, intentando recuperar su sonrisa arrogante. «Eso no tiene nada que ver con este juicio», espetó, alzando la voz. La jueza, sin inmutarse, hojeó lentamente un documento. El sonido de las hojas al pasar parecía una cuenta regresiva. Curioso, porque aquí tengo decenas de declaraciones de trabajadores que quedaron en la ruina por sus decisiones. Personas que firmaron contratos obligados, con cláusulas imposibles, y que después fueron arrojados a la calle. ¿También los llamará ingenuos? Un hombre en la parte trasera del tribunal no pudo contenerse. Se levantó, con los ojos enrojecidos, y gritó: «Yo perdí mi casa por su culpa. Usted arruinó mi vida». Los guardias intentaron calmarlo, pero la jueza levantó la mano y permitió que su voz resonara en la sala. Ese grito, cargado de verdad, fue como una fisura en el muro de arrogancia que protegía a Salvatore. El millonario giró hacia el hombre con una sonrisa venenosa. Si perdió su casa, fue porque no supo administrarse. «Yo no tengo la culpa de la mediocridad de los demás». Un murmullo de indignación recorrió la sala como una ola. Algunos se levantaron, otros apretaron los puños. El ambiente estaba a punto de estallar. La jueza, en cambio, permaneció inmóvil, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Lo que usted llama mediocridad, señor Salvatore, otros lo llaman sobrevivir. Y le recuerdo que este tribunal está aquí para escuchar lo que usted cree intocable». La sonrisa del millonario se quebró apenas un instante, un parpadeo que muchos notaron. Por primera vez en años, Richard parecía incomodado. Y en ese microsegundo de silencio, Valeria Montenegro comprendió que había encontrado la primera grieta en el muro. Richard Salvatore golpeó la mesa con la palma de la mano, un gesto que pretendía ser imponente, pero que revelaba un destello de impaciencia. Nadie estaba acostumbrado a verlo perder el control, y mucho menos en público. Durante años había manipulado reuniones, comprado funcionarios y silenciado periodistas. Y sin embargo, en esa sala pequeña, con las miradas clavadas en él, parecía cada vez más expuesto. «Esto es un circo», rugió, su voz temblando por primera vez. «No pienso seguir tolerando estas acusaciones inventadas». El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, pero la jueza Montenegro no reaccionó con la severidad que todos esperaban. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y, con una calma afilada, preguntó: «Entonces, ¿se atrevería usted a responder directamente, bajo juramento, si alguna vez ha transferido dinero a cuentas en el extranjero sin declararlo?» La pregunta cayó como una bomba.
El público se tensó. Los fiscales contuvieron la respiración y hasta los abogados defensores se miraron entre sí, incómodos. Richard intentó sonreír, pero el gesto se desarmó en su rostro. «Yo no estoy obligado a responder preguntas que carecen de fundamento», balbuceó, por primera vez sin la seguridad que lo caracterizaba. Ese titubeo, apenas perceptible, fue suficiente para encender la sala. La jueza lo observó en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos. La ausencia de palabras se transformó en un arma, un vacío cargado de significado que pesaba más que cualquier grito. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una mujer del público, con lágrimas contenidas, se levantó y dijo en voz firme: «Yo trabajé en una de sus empresas. Fui obligada a firmar documentos que nunca entendí. Él se quedó con mis ahorros y cuando reclamé, me amenazaron con despedirme». El murmullo se volvió un rugido. El tribunal entero era una olla de presión a punto de estallar. Richard giró hacia la mujer con furia, levantando la voz. «¡Mentira! Todo esto es una conspiración en mi contra». Pero la jueza lo detuvo en seco. «Cuidado con sus palabras, señor Salvatore. Cada interrupción suya solo refuerza la imagen de un hombre que no sabe enfrentar la verdad». El silencio que siguió fue brutal. Richard intentó hablar de nuevo, pero esta vez las miradas ya no eran de temor, sino de sospecha. Por primera vez, el millonario no controlaba la narrativa. La jueza había movido una pieza clave, y la sala entera lo sabía. El tablero ya no estaba inclinado a favor del dinero. El aire era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. La jueza Valeria Montenegro no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Con movimientos precisos, sacó un expediente más grueso que los anteriores y lo colocó sobre la mesa. El golpe seco del archivo resonó como un aviso. Algo grande estaba a punto de suceder. «Aquí se encuentran 3 pruebas que este tribunal no puede ignorar», anunció, mientras el público contenía el aliento. Richard Salvatore forzó una sonrisa, intentando recuperar su arrogancia, pero a medida que Valeria iba nombrando cada documento, esa sonrisa comenzaba a resquebrajarse. La primera prueba, una serie de transferencias realizadas a través de empresas fantasma en el Caribe. El fiscal las había mencionado de manera vaga, pero la jueza presentó copias con sellos oficiales de bancos internacionales. «¿Reconoce estas firmas?», preguntó. Richard no respondió de inmediato. Sus abogados se inclinaron hacia él, susurrando frenéticamente. Finalmente, él se encogió de hombros. «Firmas falsificadas, claramente. Nada que ver conmigo». El público bufó con incredulidad, pero Valeria no se detuvo. La segunda prueba, un correo electrónico enviado desde la dirección personal de Salvatore a un ministro local, donde se hablaba explícitamente de agilizar licitaciones a cambio de una aportación especial. Richard palideció apenas unos segundos, suficientes para que todos lo notaran. «Ese correo pudo haber sido manipulado», dijo, con una voz que ya no sonaba tan segura. La jueza lo miró fijo. «Curioso, porque la respuesta del ministro proviene de un servidor oficial del Estado. ¿También dirá que su cuenta fue hackeada?». Un murmullo de indignación sacudió la sala. El millonario respiraba con dificultad. La tercera prueba, un registro de llamadas telefónicas entre Salvatore y un funcionario recientemente detenido por corrupción. Fechas, horas, duración de las llamadas, todas coincidiendo con las negociaciones de contratos. «¿También quiere negar esto?», preguntó Valeria, su tono más cortante que nunca. Richard apretó los puños. Ya no se reía. Sus ojos buscaban una salida, un resquicio, una puerta que lo devolviera a su mundo intocable. Pero cada evidencia era como una piedra cayendo sobre su torre de soberbia. El público, antes resignado, ahora estaba al borde de los asientos. Las miradas se cruzaban con indignación creciente. Algunos contenían lágrimas, otros apretaban los labios en silencio. La escena se había transformado. Ya no era un juicio común, sino la exposición pública de un imperio podrido. Y en medio de esa tensión insoportable, Valeria Montenegro pronunció la frase que encendió la mecha final. «El dinero puede comprar silencio, señor Salvatore, pero nunca podrá borrar la verdad». La sala estalló en murmullos, y por primera vez, Richard bajó la mirada. El ambiente estaba al rojo vivo. Cada palabra de la jueza Montenegro era un golpe directo a la fachada blindada de Richard Salvatore. Sin embargo, todos sabían que todavía faltaba algo.
algo que pudiera derrumbarlo por completo. Y ese algo llegó cuando Valeria pidió que se reprodujera un audio que había permanecido oculto hasta esa mañana. Un técnico se acercó con un pequeño dispositivo. El sonido metálico del cable conectándose al sistema de la sala resonó como un preludio. Richard se enderezó, intentando recuperar la compostura. ¿De qué circo se trata ahora?, bufó con desdén. La jueza lo miró sin pestañear. Del tipo de circo en el que los payasos quedan al descubierto. El silencio fue absoluto. Entonces comenzó a sonar la grabación. La voz de Richard, inconfundible, surgió de los parlantes con frialdad escalofriante. Si esos obreros quieren seguir cobrando, que firmen lo que sea. No importa si entienden o no. Total, para eso están, para obedecer. Un estremecimiento recorrió la sala. Algunos espectadores se taparon la boca con incredulidad. Otros negaban con la cabeza. La frase, cruda y cruel, no dejaba espacio para explicaciones. Richard reaccionó de inmediato golpeando la mesa. «Ese audio está manipulado. Es ilegal». Pero Valeria no se movió. Este audio fue recuperado de un teléfono incautado en la oficina de su socio, actualmente bajo custodia. La cadena de pruebas es impecable. El murmullo creció hasta convertirse en un rugido contenido. Una mujer entre el público rompió en llanto, mientras otro hombre gritó: «Yo firmé esos papeles. Yo estuve ahí». El millonario intentó levantarse, pero los guardias se adelantaron. Por primera vez, ya no parecía un emperador intocable, sino un hombre acorralado. Su respiración era rápida, sus ojos buscaban aliados en la sala, pero encontró solo miradas de repudio. La jueza, con calma implacable, continuó: «Y si alguien aún duda de la autenticidad de esta prueba, tengo aquí la transcripción certificada por peritos independientes». Los abogados de Richard se pusieron de pie, protestando a gritos. El público los calló con abucheos. Nunca antes en ese tribunal el poder había recibido un golpe tan demoledor. El millonario, con el rostro desencajado, murmuró apenas audible: «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando, y todos lo sabían, lo que hasta ese momento parecía imposible. Que un hombre como él enfrentara las consecuencias estaba ocurriendo en vivo, frente a los ojos de la ciudad. La jueza cerró la carpeta lentamente y miró directo al acusado. «No es la justicia la que se sienta aquí a temblar, señor Salvatore. Es usted». El impacto del audio aún vibraba en cada rincón de la sala. Nadie respiraba con normalidad. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros apretaban las manos con rabia. Richard Salvatore, el hombre que se creía invencible, estaba expuesto, desnudo frente a la verdad. Y fue entonces cuando la jueza Valeria Montenegro se enderezó en su asiento. Alzó la voz y habló no solo para él, sino para todos. Durante años, comenzó con un tono grave que se expandía como un eco. Este país ha permitido que el dinero compre la dignidad de las personas. Hemos visto a hombres ricos salir libres, mientras madres humildes son condenadas por robar pan. Hemos visto cómo los poderosos se sientan donde usted está hoy y se levantan como si nada. Las palabras golpeaban con la fuerza de un mazo invisible. El público escuchaba en silencio absoluto. Nadie se movía. Si alguien como yo, que nació en un barrio donde la ley solo llegaba para castigar a los pobres, puede desmontar con papeles, pruebas y voces todo el imperio que usted levantó, entonces el problema no soy yo, señor Salvatore. El problema es el sistema que durante décadas lo protegió. Un murmullo emocionado recorrió las bancas. La jueza no estaba juzgando solo a un hombre, estaba juzgando una forma de poder. Usted no es un accidente. Usted es el resultado de un mecanismo que nos enseñó que los pobres no merecen justicia y que los ricos jamás la enfrentarán. Pero hoy, aquí, frente a estas personas que han sido testigos de sus abusos, vamos a demostrar que esa mentira puede romperse. Richard apretó los labios. Intentaba recuperar su postura, pero su cuerpo lo traicionaba. Un temblor apenas perceptible en sus manos lo delataba. El dinero puede comprar abogados, continuó Valeria. Puede comprar silencios, puede comprar titulares en los periódicos, pero hay algo que no puede comprar: la memoria de un pueblo herido. Y esa memoria está hoy sentada en este tribunal. La sala estalló en aplausos contenidos, aunque la jueza levantó la mano pidiendo silencio. No quería un espectáculo,
Quería que cada palabra quedara marcada en la piel de quienes escuchaban. Si la justicia no sirve para proteger a los más vulnerables, entonces no sirve para nada. Y hoy, señor Salvatore, usted nos recuerda por qué debemos luchar para que sirva. Richard no respondió. Su mirada ya no era desafiante, era la de un hombre que comenzaba a comprender que el muro que lo protegía estaba desmoronándose, piedra por piedra. El eco de las palabras de la jueza Montenegro aún resonaba cuando el público, incapaz de contenerse, comenzó a reaccionar. Un murmullo creciente se transformó en una ola de voces, susurros de indignación, sollozos de alivio, gritos ahogados de quienes por fin sentían que alguien estaba hablando por ellos. Una anciana en la primera fila, con la mirada húmeda, se levantó lentamente y dijo en voz temblorosa: «Mi hijo trabajó para usted, señor Salvatore. Murió en un accidente en su fábrica porque nunca les dieron equipo de seguridad. Usted lo llamó negligencia. Para mí fue asesinato». El silencio que siguió fue insoportable. Richard tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero los ojos de esa madre lo atravesaban como cuchillos. La jueza asintió con respeto, permitiendo que esas palabras quedaran suspendidas en el aire. Otro hombre, de pie en la parte trasera, levantó la voz con furia contenida. «Yo también estuve en sus manos. Nos obligaba a firmar contratos falsos, y cuando protestamos nos despidieron a todos. Hoy me siento escuchado por primera vez en mi vida». La sala vibraba como un teatro de justicia colectiva. Cada testimonio era un ladrillo arrancado del imperio de Salvatore. Y lo más sorprendente, eran voces espontáneas, personas que llevaban años cargando un dolor silenciado. Los abogados del millonario intentaron intervenir, alzando la voz para pedir orden, pero el público los calló con abucheos, un estruendo que hizo temblar la sala. La imagen era clara, ya nadie estaba del lado del dinero. Richard, en un intento desesperado, golpeó la mesa. «Esto es inadmisible, no son más que historias inventadas». Pero su grito no tuvo el efecto esperado. Nadie se cayó. Al contrario, la indignación se hizo más fuerte. El rostro del millonario se enrojeció. Sus manos temblaban. Por primera vez, el intocable se veía pequeño, reducido a un hombre común atrapado en la mirada de todos. La jueza levantó su mazo, pidiendo silencio. El público obedeció, pero la atmósfera ya había cambiado. Lo que antes era miedo, ahora era indignación compartida. Y lo que antes era silencio, ahora era voz. «El tribunal escucha», dijo Valeria mirando tanto al público como al acusado. «Y la voz del pueblo también tiene peso en esta sala». Ese instante fue histórico. La validación no provenía solo de pruebas frías, sino del dolor humano, de la memoria viva de quienes habían sido aplastados por el poder de Salvatore. Y esa multitud, contenida durante años, se había convertido en el testigo más implacable. Richard lo sabía, lo mostró en sus ojos vacilantes, en el sudor que le corría por la frente. El control se había esfumado, y el juicio que creía manipular ahora lo estaba devorando frente a todos. El tribunal parecía un volcán a punto de estallar. Cada mirada estaba fija en Richard Salvatore, que respiraba agitadamente, como un boxeador en el último round. Su arrogancia inicial se había desmoronado, pero aún intentaba sostenerse en las ruinas de su orgullo. La jueza Valeria Montenegro pidió silencio. Su voz retumbó con firmeza. «Este tribunal ha escuchado pruebas, testimonios y confesiones indirectas. Ahora es el momento de la decisión». La tensión era insoportable. Los abogados de Salvatore se aferraban a sus carpetas como náufragos a un pedazo de madera, mientras el millonario se inclinaba hacia adelante, sudando, intentando encontrar en la jueza un resquicio de compasión. Valeria lo observó con frialdad. «Señor Salvatore, usted llegó a esta sala convencido de que su dinero lo haría intocable, que podía humillar a esta corte y salir caminando como siempre lo hizo. Pero hoy ha quedado demostrado que la justicia no puede ser comprada». Un silencio abrumador. Se podía escuchar la respiración acelerada de todos. Richard se levantó de golpe, interrumpiendo el momento. «No pueden hacerme esto. Yo soy Richard Salvatore. Tengo más poder que todos ustedes juntos». Su grito resonó como un último intento desesperado, pero ya no había eco que lo sostuviera. El público lo observaba con desprecio. El hombre que antes inspiraba miedo, ahora parecía un niño atrapado en su propio berrinche.
La jueza levantó el mazo y lo bajó con un golpe seco. Este tribunal declara a Richard Salvatore culpable de fraude, corrupción y abuso sistemático de poder. La sala estalló en un aplauso ensordecedor, acompañado de lágrimas y gritos de alivio. La gente se abrazaba, algunos lloraban en silencio, otros levantaban los puños en señal de victoria. El millonario quedó paralizado. Sus manos temblaban. Su rostro estaba desencajado. No podía creer que lo que había considerado imposible acababa de suceder. El sistema que siempre lo protegió había girado en su contra. Valeria Montenegro añadió, con voz firme y sin temblar: hoy la justicia no solo lo alcanza a usted, señor Salvatore. Hoy alcanza a todos los que alguna vez creyeron que no valía la pena luchar contra los poderosos. Ese fue el momento simbólico. El poder, que había estado en manos del arrogante millonario, se había revertido. La jueza, la mujer a la que él había despreciado, ahora era la voz que lo condenaba frente a todos. El público lo comprendió y celebró. La autoridad había cambiado de lugar, y con ella, la esperanza de que lo imposible podía convertirse en realidad. Cuando el mazo de la jueza Valeria Montenegro cayó por última vez, el ruido fue como un trueno que partió la historia en dos. Richard Salvatore, el hombre que había entrado con la cabeza erguida y la sonrisa arrogante, ahora permanecía sentado, derrotado, con la mirada perdida. Su mundo, construido sobre corrupción y soberbia, se había derrumbado frente a todos. El público no se contuvo. Hubo lágrimas, abrazos, manos que se estrechaban como si esa victoria también les perteneciera, porque en realidad sí les pertenecía. Cada testimonio, cada palabra, había transformado aquel juicio en un grito colectivo contra la impunidad. Entre la multitud, la anciana que había hablado del hijo perdido se acercó, con pasos lentos pero firmes. No dijo nada, solo miró a la jueza con gratitud silenciosa, y Valeria inclinó la cabeza en señal de respeto. Fue un momento íntimo en medio de la multitud, un instante que no necesitaba palabras. Salvatore fue escoltado por los guardias. Su andar ya no era el de un emperador, sino el de un hombre común que por fin enfrentaba las consecuencias. Y mientras salía, alguien en el público murmuró en voz baja: el dinero ya no lo salvó. Valeria se quedó en el estrado unos segundos más, observando la sala cargada de emoción. Sabía que aquella batalla no cambiaba todo, que el sistema aún estaba lleno de grietas y privilegios, pero también sabía que, a partir de ese día, nadie olvidaría lo que habían visto. Respiró hondo y cerró el expediente. Antes de retirarse, dijo en voz clara: la justicia no siempre llega a tiempo, pero hoy llegó, y eso basta para recordarnos que debemos seguir luchando. El público volvió a aplaudir, esta vez con más fuerza, como si en cada golpe de palma se liberara un pedazo de dolor acumulado durante años. Afuera del tribunal, las noticias ya corrían como pólvora. Cámaras, micrófonos y mensajes en redes sociales repetían la misma idea. Un millonario cayó, una jueza lo enfrentó y ganó la verdad. Valeria salió al exterior y levantó la vista al cielo. Sabía que aquella historia no terminaría ahí. Era apenas un inicio, un recordatorio de que el poder puede tambalear cuando la verdad se sostiene con firmeza. La cámara imaginaria se acerca a su rostro sereno, mientras en off se escucha la última frase: si esta historia te tocó, compártela, porque la justicia, cuando se multiplica, deja de ser un sueño y se convierte en una realidad posible.